Bienvenidos una vez más a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy, listos para sumergirnos juntos en un mundo lleno de pasión, intriga, romance y por supuesto, drama turco. Si eres como yo y te encanta perderte en las complejas tramas, los personajes entrañables y los paisajes exóticos que nos ofrecen las series turcas, entonces estás en el lugar correcto. Hoy vamos a hacer un viaje en el tiempo, bueno, casi. Vamos a mirar hacia el futuro o específicamente hacia el 2025. Prepárense para descubrir los 15 dramas turcos que, según mis predicciones, van a robarse el corazón de todos el próximo año. Pero antes de que empecemos y para que no te pierdas ninguno de mis próximos vídeos llenos de recomendaciones, análisis y noticias del mundo de las series turcas, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita. Así YouTube te avisará cada vez que suba un nuevo vídeo. No te lo querrás perder. Ahora sí, manos a la obra. Número 1 en mi lista, y esto lo digo con mucha anticipación, es una serie que promete ser un auténtico bombazo, Sombras de Estambul. Imaginen una historia llena de misterio y secretos ocultos en los rincones más oscuros de la ciudad, con una protagonista femenina fuerte e independiente que lucha contra la injusticia. Los rumores apuntan a que el guión está increíblemente bien escrito, y la cinematografía de otro nivel. Se espera que explore temas sociales relevantes y nos haga reflexionar sobre la naturaleza humana. Apúntenla en sus agendas. *** Profundizando en Sombras de Estambul, *** Este drama no es solamente una historia de misterio, es un reflejo de la Estambul moderna, una ciudad que respira tradición y ambiciona la modernidad, pero que a menudo esconde secretos bajo sus capas de historia. La protagonista, cuyo nombre aún no ha sido revelado, se rumorea que es una abogada joven y idealista, recién graduada y decidida a cambiar el mundo. Pero rápidamente se da cuenta de que el sistema está podrido desde dentro, y que la corrupción se extiende como una sombra, alcanzando incluso a las instituciones que deberían proteger a los más vulnerables. Las fuentes cercanas a la producción sugieren que la serie se inspirará en casos reales de injusticia social en Turquía, desde la explotación laboral hasta la violencia de género y la corrupción política. La trama se desarrollará en un barrio histórico de Estambul, con callejuelas laberínticas y casas antiguas que guardan historias silenciadas. La cinematografía, como ya mencioné, será un elemento clave, utilizando la luz y la sombra para crear una atmósfera opresiva y misteriosa. Se dice que el director está experimentando con nuevas técnicas de filmación para sumergir al espectador en la psique de la protagonista y transmitir su angustia y determinación. Definitivamente una serie para reflexionar y debatir. En segundo lugar, tenemos El legado prohibido. Esta serie es para los amantes de los dramas históricos. Nos transporta a la época otomana con todo el lujo, la intriga y las luchas de poder que la caracterizan. Pero ojo que no se trata solo de recrear el pasado, sino de contar una historia de amor épica y conflictiva, con giros inesperados y personajes que te harán amar y odiar al mismo tiempo. Además se rumora que el vestuario y la ambientación serán espectaculares. Una joya para los sentidos. *** Desentrañando el legado prohibido, *** Aquí no nos encontraremos con la típica historia de sultanes y harenes. Si bien el poder central del Imperio Otomano jugará un papel importante, el legado prohibido se centrará en las intrigas de una familia noble, profundamente arraigada en la corte pero también dividida por ambiciones y secretos familiares. La trama girará en torno a un valioso objeto, un relicario con una historia oscura y un poder inmenso, que se convierte en el centro de una lucha encarnizada por el control. Se espera que la serie explore las tensiones entre la tradición y la modernidad dentro del Imperio Otomano, mostrando las influencias occidentales que comenzaban a filtrarse en la sociedad y la resistencia de los sectores más conservadores. La historia de amor, por supuesto, será un elemento central, pero estará marcada por la prohibición y el conflicto. Dos personajes de familias rivales se enamorarán, desafiando las convenciones sociales y arriesgando sus vidas para estar juntos. El vestuario y la ambientación serán, sin duda, uno de los puntos fuertes de la serie. Se ha invertido una gran cantidad de recursos en recrear la opulencia del Imperio Otomano, con trajes elaborados, joyas deslumbrantes y decorados fastuosos. Prepárense para quedar deslumbrados. El tercer lugar lo ocupa Entre dos mundos. Aquí nos encontramos con un drama contemporáneo que explora las diferencias culturales y las complejidades de las relaciones interculturales. Una joven turca con sueños de convertirse en diseñadora de moda, se enamora de un exitoso empresario extranjero.
Su amor tendrá que superar barreras lingüísticas, prejuicios sociales y por supuesto los dramas familiares. Prepárense para reír, llorar y reflexionar sobre la importancia de la tolerancia y el respeto. Asterisco asterisco amplificando entre dos mundos, asterisco asterisco esta serie no solo se quedará en la superficie de las diferencias culturales. Profundizará en las complejidades de la identidad y la pertenencia, explorando cómo la protagonista lucha por encontrar su lugar en el mundo, equilibrando sus raíces turcas con sus ambiciones de triunfar en un entorno globalizado. El empresario extranjero, se rumorea que es americano o europeo, no será simplemente un príncipe azul, sacado de un cuento de hadas. Tendrá sus propios problemas y desafíos, y su relación con la protagonista estará marcada por malentendidos, choques culturales y la necesidad de adaptarse el uno al otro. La serie también abordará temas como el racismo, la xenofobia y los estereotipos culturales, mostrando cómo estos prejuicios pueden afectar las relaciones interpersonales y la integración social. El mundo de la moda, en el que la protagonista busca triunfar, será un telón de fondo perfecto para explorar estas cuestiones, ya que es un sector que a menudo refleja las tendencias sociales y culturales de cada época. La serie promete ser un reflejo honesto y realista de los desafíos y las oportunidades que surgen cuando dos culturas se encuentran. En el número 4 tenemos La promesa del mar. Si te gustan las historias de amor en escenarios paradisíacos, esta es para ti. Una joven doctora, huyendo de un pasado tormentoso, encuentra refugio en un pequeño pueblo costero. Allí conoce a un pescador local, un hombre sencillo y honesto, que le devolverá la esperanza y la fe en el amor. Pero el pasado siempre regresa, y su felicidad se verá amenazada por secretos oscuros y viejas rencillas. Prepara los pañuelos. Asterisco asterisco profundizando en La promesa del mar, asterisco asterisco más allá del romance idílico en un pueblo costero, La promesa del mar explorará las cicatrices emocionales que la protagonista intenta sanar. Su pasado tormentoso no será solo una sombra, sino una fuerza activa que la persigue y amenaza con destruir la nueva vida que ha construido. El pueblo costero con su ritmo lento y sus habitantes amables, será un contraste con la vida agitada y dolorosa que dejó atrás. Sin embargo, incluso en este paraíso, los secretos se esconden bajo la superficie, y viejas rencillas entre las familias locales amenazan con perturbar la paz. El pescador, un hombre de mar sencillo y conectado con la naturaleza, representará la honestidad y la esperanza que la protagonista necesita desesperadamente. Pero su relación no estará exenta de obstáculos. Sus diferentes orígenes y estilos de vida crearán tensiones, y la sombra del pasado de ella pondrá a prueba la fortaleza de su amor. La serie promete paisajes impresionantes, con playas de arena blanca, aguas cristalinas y puestas de sol espectaculares. Pero también promete una historia llena de emociones, con personajes complejos y situaciones conmovedoras. En el quinto lugar, El susurro del bosque. Esta serie mezcla el drama con elementos de thriller psicológico. Un grupo de amigos decide pasar un fin de semana en una cabaña aislada en el bosque, pero lo que empieza como una escapada divertida se convierte en una pesadilla cuando empiezan a ocurrir sucesos extraños. Secretos del pasado salen a la luz, y la paranoia se apodera del grupo. ¿Quién es el culpable? ¿Podrán sobrevivir a la noche? Te mantendrá al borde del asiento. Asterisco asterisco desgranando El susurro del bosque asterisco asterisco esta no será la típica película de terror con sustos fáciles. El susurro del bosque apostará por la atmósfera y la tensión psicológica, creando una sensación de claustrofobia y paranoia que se intensificará a medida que la noche avanza y los secretos del pasado comienzan a desenterrarse. El bosque con su oscuridad y silencio se convertirá en un personaje más, un ente amenazante que parece observar y escuchar cada movimiento de los protagonistas. El grupo de amigos no será tan unido como parece. Debajo de la fachada de amistad, se esconden rivalidades, resentimientos y secretos que saldrán a la luz bajo la presión de la situación. Cada personaje tendrá algo que ocultar, y la paranoia se apoderará del grupo, haciendo que sospechen el uno del otro. La serie jugará con la percepción del espectador, creando confusión y ambigüedad. ¿Lo que están viviendo es real o producto de su imaginación? ¿Hay un culpable entre ellos o son víctimas de una fuerza sobrenatural? El susurro del bosque promete ser una experiencia inmersiva y angustiante, que te hará cuestionar la naturaleza de la realidad y la fragilidad de la mente humana. Llegamos al sexto puesto con La reina del ajedrez. Esta serie es una adaptación de una novela muy popular.
Cuenta la historia de una joven prodigio del ajedrez que lucha por triunfar en un mundo dominado por hombres. Además de la competencia en el tablero, deberá enfrentarse a prejuicios, envidias y a sus propios demonios internos. Una historia inspiradora sobre la perseverancia, el talento y la lucha por la igualdad. En séptimo lugar, El secreto de la mansión. Si eres fan de los dramas familiares con toques de misterio, esta serie te va a encantar. Una familia adinerada esconde un oscuro secreto en el corazón de su lujosa mansión. Cuando una joven recién llegada a la familia empieza a investigar, descubre una red de mentiras y traiciones que pondrá en peligro la estabilidad de todos. Prepárense para giros inesperados y revelaciones impactantes. En el octavo puesto tenemos La ciudad perdida. Esta serie es una aventura épica que nos lleva a explorar ruinas antiguas y leyendas olvidadas. Un grupo de arqueólogos se embarca en una peligrosa expedición en busca de una ciudad legendaria, pero en su camino se enfrentarán a peligros naturales, a tribus hostiles y a sus propios conflictos internos. Una historia llena de acción, suspense y romance. El noveno lugar lo ocupa El jardín de las rosas. Esta serie es un drama romántico con un toque de cuento de hadas. Una joven florista con un talento especial para crear arreglos florales únicos, conoce a un príncipe encantador que se enamora de su belleza y su bondad. Pero su amor tendrá que superar las barreras sociales y las intrigas de la corte. Una historia de amor mágica y conmovedora. En el décimo puesto, La sombra del pasado. Esta serie es un thriller político que explora la corrupción y el poder en los más altos niveles del gobierno. Un joven periodista descubre una conspiración que involucra a figuras importantes y decide investigar, a pesar de las amenazas y los peligros que enfrenta. Una historia llena de suspense y denuncia social. Llegamos a la recta final de nuestra lista con El arte de amar, en el puesto número 11. Esta serie es una comedia romántica que sigue la vida de dos artistas, un pintor y una escultora, que se enamoran a pesar de sus diferencias creativas y personales. Una historia divertida y conmovedora sobre el amor, el arte y la búsqueda de la felicidad. En el puesto número 12, El dilema del abogado. Un drama legal que te hará cuestionar la ética y la moral. Un abogado brillante se enfrenta a un dilema moral cuando debe defender a un cliente que sabe que es culpable. ¿Debe seguir su conciencia o defender los intereses de su cliente? Una historia que te hará reflexionar sobre la justicia y la verdad. El puesto número 13 lo ocupa La hija del embajador, El regreso. Atención fanáticos. Se rumorea que esta exitosa serie podría tener un spin-off, o una secuela que explore la vida de la hija de Naresh Shankar años después. ¿Qué desafíos enfrentará? ¿Seguirá los pasos de sus padres? Estaremos atentos a las noticias. En el puesto número 14 tenemos una serie que aún no tiene título oficial, pero que se conoce como El Proyecto Secreto. Se dice que es una producción de alto presupuesto con efectos especiales impresionantes y una trama que mezcla ciencia ficción con elementos de la cultura turca. Una apuesta arriesgada pero muy prometedora. Y finalmente en el puesto número 15, El Círculo del Destino. Esta serie es una antología de historias cortas, cada una con un tema diferente, pero todas conectadas por el hilo conductor del destino. Cada episodio te hará reflexionar sobre las decisiones que tomamos y cómo influyen en nuestro futuro. Una propuesta original y creativa que promete sorprender. ¡Uf! Hemos llegado al final de nuestra lista. Espero que hayan tomado nota de todas estas series porque estoy segura de que al menos una de ellas les robará el corazón en el 2025. Recuerden que estas son solo mis predicciones, basadas en la información que tengo hasta ahora, pero el mundo de las series turcas siempre está lleno de sorpresas. En resumen, hoy exploramos 15 potenciales joyas de la televisión turca que prometen cautivarnos en 2025. Desde dramas históricos llenos de intriga hasta thrillers psicológicos que te mantendrán despierto por la noche, pasando por romances épicos y comedias encantadoras, hay algo para todos los gustos. Gracias por acompañarme en este viaje por el futuro de las series turcas. Espero que hayan disfrutado este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Ahora, me encantaría saber cuáles de estas series les llama más la atención. Déjenme sus comentarios abajo y cuéntenme cuáles son sus expectativas para el 2025 en el mundo de las series turcas. Me encanta leerlos. Y por último pero no menos importante, si les gustó este vídeo, no olviden darle like,
compartirlo con sus amigos amantes de las series turcas y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.